Buenas. Hagamos un ejemplo del algoritmo de Newton-Raphson calculando el número de pasos necesarios para obtener un error menor que una cifra dada. Intentemos calcular la raíz cuarta de 100, o más que la raíz cuarta de 100 no queremos calcular eso, sino el número de pasos necesarios para obtener un error menor que 10 a la menos 6. No se trata de ir haciendo hasta que ocurra eso, no. Se trata de garantizar cuántos pasos tengo que dar para obtener algo menor que ese error. En el enunciado nos dicen simplemente esto, así que tenemos libertad absoluta para elegir la semilla. En teoría también la función, pero la función en este caso concreto es la obvia. F de x va a ser x a la cuarta menos 100. Si x a la cuarta menos 100 es 0, es que x es una raíz cuarta de 100. Vamos a utilizar, por tanto, esta función, cuya derivada es 4x al cubo, y lo que tenemos posibilidad de elegir es la semilla, el punto inicial. ¿Cómo lo hacemos? Lo que se hace siempre para el algoritmo de Newton-Raphson es o elegir siempre la misma, por ejemplo, 1, o bien buscar una semilla inicial que sea razonable. En este caso, lo más sencillo es tomar los números enteros y comprobar que 3 a la cuarta es 81, que es menor que 100, y 4 a la cuarta es 256, que es mayor que 100. Así que, como la función es continua, tendrá que haber una raíz de x a la cuarta menos 100 entre 3 y 4. De hecho, la raíz cuarta de la raíz cuarta de 100 estará bastante cerca a 3, por esta diferencia. Por ello, tomamos la semilla x0 igual a 3. Una vez que hemos tomado la semilla, ahora ya, de alguna manera, podemos calcular el número de pasos necesarios a partir de esa semilla para llegar al error que se desea, menor que una millonésima. Delta es el error que nos dicen, 10 a la menos 6, y de algún modo hemos de poder decir, ¿cuántos pasos me hacen falta? Pues no lo sé, de momento yo no tengo más que la semilla. ¿Qué hacemos? Podríamos empezar intentando, a partir de 3, obtener un número pequeño, por ejemplo 0,1 o 0,2. Desde luego sabemos que la semilla es más pequeña que la raíz, así que 3,1 puede ser mayor que 100, o 3,2 puede ser mayor que 100, no lo sabemos. Podríamos empezar así, pero siempre, o por lo menos lo que yo hago, es hacer el primer paso, a ver qué ocurre. Hagamos el primer paso de Newton-Raphson, calculamos 3 menos f de 3 dividido entre f' de 3 menos 19/108. Esto nos da más o menos 3,17. Algo más de 3,17, eso es importante. Ahora ya uno dice, he empezado en 3 y he ido a 3,17. Si el algoritmo de Newton-Raphson es más o menos útil y si la raíz está entre 3 y 4, uno ya puede suponer que 3,17 está bastante cerca de la raíz. Lo que hacemos ahora es, ¿cuánto de cerca? Pues lo primero que tenemos que estudiar es, nosotros sabemos que la función es negativa en 3, vamos a ver qué signo tiene en lo que acabamos de calcular. Fijaos, en 3,17 la función es positiva, así que de 3 negativa a 3,17 positiva, la raíz está por ahí. Y en este momento es cuando uno dice, bueno, vamos a buscar a mano. ¿Cuánto vale 3,17? Si hacéis la cuenta, ¿cuánto vale f en 3,17? Si hacéis la cuenta con la calculadora, x a la cuarta menos 100 en 3,17 y pico, el número que habéis calculado, es positiva, pero es 0,0 algo, es bastante poco positiva. Pues busquemos a su izquierda, porque estamos viendo que la función es creciente, buscamos un poco a su izquierda, a ver cuándo empieza a ser negativa. Por ejemplo, yo lo que siempre hago es empezar con las centésimas. Tengo 3,17 algo, pues me voy a 3,16. Y ¡pum!, resulta que la función aquí es negativa, así que voy a tener una raíz entre 3,16 y el número que he calculado, 3,17 y pico. Es que no me sale así. Pues lo hago con 3,15 o con 3,14, poco a poco, o si no con
pues 3,1 y voy viendo. Si veo que el asunto me queda muy ancho, pues hago otra iteración. Pero realmente casi siempre en la primera iteración ya tienes una precisión de centésimas o por lo menos de 5 centésimas. En este caso tenemos, fijaos, de 3,16 al x1, la distancia entre, aquí tiene que haber una raíz, la distancia entre el x1 y la raíz es obviamente menor que la anchura de todo este intervalo, y para no andar con muchos decimales, pues todo este intervalo es más pequeño que 0,02. Estoy cogiendo un intervalo todavía más grande, para asegurarme, y sobre todo para no llevar un montón de decimales por ahí. La distancia entre x1 y la raíz, por tanto, es menor que 0,02. Ese es el épsilon que vamos a tomar. Una vez que tenemos el épsilon, es decir, la distancia garantizada que hay entre el número que acabo de calcular y la raíz, necesito acotar la derivada y la derivada segunda. Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Acordaos, esto es clave. Esto es clave. La derivada quedaba en el denominador. No tengo aquí la fórmula, pero bueno, la derivada quedaba en el denominador, la derivada hay que acotarla por abajo, es decir, hay que decir la derivada es más grande que, la derivada es más grande que, la derivada es más grande que. ¿Y cómo sabemos eso? Pues, ¿cómo es la derivada? La tenemos aquí, 4x al cubo. 4x al cubo es una función creciente, este es el argumento que se utiliza siempre. Importante, 4x al cubo es una función creciente. Por tanto, en este intervalo, la derivada será siempre más grande que el valor más pequeño, que es este. Porque la derivada es positiva, estamos en la zona positiva de las derivadas. La derivada en este intervalo, como es creciente, será siempre más grande que el valor en el punto más pequeño. La derivada, que es 4x al cubo, es mayor que el valor en el punto más pequeño, que es, perdonad, voy a por una tiza. Si hacéis la cuenta con la calculadora, pues esto es mayor que 126. Ese es el número L mayúscula. La derivada segunda. La derivada segunda es 12x al cuadrado y la derivada segunda hay que hacer que sea más pequeña en valor absoluto que algo. Como la derivada segunda estamos también en los positivos, esto es positivo, fijaos que esta función, como es, esa función también es creciente. Los razonamientos en el fondo siempre son esto, o es creciente o es decreciente en ese intervalo y tengo que mirar si es más grande o más pequeño que el valor en este extremo o en este extremo. La derivada segunda tenemos que acotarla por arriba, es decir, es más pequeña que algo. Por tanto, como es creciente, tomo el valor del extremo de la derecha. En realidad, como es creciente, siempre lo que voy a tomar, en lugar de utilizar este, que es un rollo, lo que utilizo es 3,18, que es más sencillo. 12x al cuadrado es siempre menor que, en este intervalo, que 12 por 3,18 al cuadrado, que es más pequeño todavía que 122. Este es el K. Una vez que tenemos L y K y epsilon, ya no hay más que aplicar la fórmula. Fijaos, xn menos c, la distancia que hay entre la iteración enésima y la raíz, habíamos dicho que es menor o igual que esto, K partido por 2L raíz cuadrada. Eso es lo único que hay que acordarse, la raíz cuadrada de K partido por 2L. 122 partido por 2 por 126, raíz cuadrada multiplicado por epsilon, 0,02, elevado a la 2 y ojo aquí, cuidado, ojo aquí, porque nosotros estamos haciendo la enésima. Ojo, la enésima. Pero, toda esta cuenta está en x1, no en x0. Así que en lugar de elevar a la 2 a la n, tenemos que tener en cuenta que estamos empezando en 1. Entonces estamos usando una iteración menos. Si yo llego a las 7, pero he empezado en x1 son 6 iteraciones. Entonces no estoy avanzando tanto, sino una menos. Es
k partido por 2L raíz cuadrada epsilon por ds elevado a la n, ojo, menos el punto en el que he empezado a echar todo este razonamiento. Con eso hay que tener cuidado. Y eso, lo que nos piden es que sea menor que 10 a la menos 6. ¿Qué tenemos aquí? Esto no es más que un número, ojo, no os preocupéis. De hecho, este número es más pequeño que 0,01. Daos cuenta de que 122 partido por 2 por raíz de 126 es más pequeño que 1, la raíz cuadrada es más pequeña que, perdón, es más pequeño que 2, la raíz cuadrada, bueno, da igual. Vamos a poner 0,02. Y aquí ponemos 0,02, para no liarnos. 0,02 elevado a la 2n a la n menos 1 tiene que ser menor que 10 a la menos 6. Despejamos n, o 2 a la n si queréis. Nos sale que 2 a la n menos 1, y aquí es donde hice el error en la clase anterior, tiene que ser mayor que este cociente. Ese cociente parece muy complicado, pero no tiene nada de complejo. Esto me sale 3 y pico. Por tanto, 2 a la n menos 1 tiene que ser mayor que 3 y pico, así que n menos 1 tiene que ser mayor que 2. N tiene que ser mayor que 3. Después de 3 iteraciones, n igual a 3, ojo, aquí ya es el n de verdad, porque n menos 1 es la cuenta que estoy echando, n tiene que ser mayor o igual que 2, y entonces esto es, con n igual a 3, ya estoy a una distancia suficientemente pequeña. Todos estos problemas al final son iguales, como veréis cuando hagáis los ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención.